Molt bé, torno a començar, idò. Benvinguts també els que esteu online, no només els que esteu a la sala. Com deia, gràcies a tots, també pels que esteu a casa mirant-nos i escoltant-nos des de casa. Com deia, el tema em sembla un tema molt important. No fa molt vaig llegir, una mica, va ser quan, fa molt vol dir fa un cert temps, Amazon contractant, acomiadant els seus empleats a través d'algoritmes, decidint a través de quins empleats contractava i després també decidint a través d'algoritmes i comunicant-ho via SMS als treballadors als que acomiadava. Aquesta és una notícia que em va frapar, que bueno, no és el meu tema, l'expert aquí és n'Òscar, però és un exemple del que està començant a venir i que anirà cap a molt i que planteja moltes qüestions. Temes de productivitat, però també temes d'ètica, temes de com s'ha de gestionar el tema aquest de Big Data, de la gestió dels algoritmes, en concret en el món del treball. Sabem aquí casos, ens parlarà del cas dels repartidors, de plataformes, etc. Li deixo amb ell. Els cinèfils, no sé si us en recordeu d'una pel·lícula, si no l'heu vist, la recomano, Up in the Air, en el que el protagonista és George Clooney, i quina és la seva feina? Ell és una persona a la que una empresa que ha d'acomiadar treballadors subcontracta. No és la pròpia empresa la que li diu als seus treballadors que els fa fora, gent que du molts anys allà, sinó que el subcontracta i el George Clooney és un senyor que s'encarrega de fer aquesta feina. És una mica fred, no? Que estàs fent feina a una empresa i no t'ho diu l'empresa, sinó una altra persona. El canvi al final de la pel·lícula és, en lloc d'haver-hi una persona al davant que t'ho diu, és a través d'una conferència. Incorporen aquí el tema de la conferència online, et diuen, estàs acomiadat. Ara ja, la pel·lícula es va acabar aquí perquè ja té uns quants anys, no? La pel·lícula ara, si seguís ara, fessin la segona part, ja serien els algoritmes els que acomiadarien podrien potser acomiadar els empleats. En qualsevol cas. La que muchos seguimos utilizando de vez en cuando, que nos escapa. En qualsevol cas, aquesta és una de les qüestions, entre moltes altres, que ens parlarà en Òscar Molina, aquí una altra vegada més, li agraeixo. Ell no sé com es classifica, això ja hem parlat. Ell està en un departament de Sociologia, va estudiar el grau d'Economia i va fer un doctorat en Ciències Polítiques a una institució, l'Institut Universitari Europeu de Florència, una de les institucions de doctorants més prestigioses d'Europa. Per tant, està aquí en un camp, toca diferents àmbits, el qual a priori és bo, però segurament també és difícil tenir una carrera acadèmica i tocar en diferents àmbits. Però en qualsevol cas, crec que aquesta visió multidisciplinària és especialment interessant. Com he dit, graduat en Economia per la Pompeu Fabra, doctor a l'Institut Europeu de Florència, ha estat investigador visitant a la Universitat College de Dublín, ha estat ICREA Júnior a l'Autònoma de Barcelona i actualment és professor al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I el seu tema aquest és un entre d'altres, el tema de les relacions laborals, relacions industrials, etc. La logística serà una xerrada, primer seva, 30-40 minuts, em sembla, d'acord? I després tindrem temps per preguntes. Preguntes, debat, comentaris, i com molt tard acabarem a les 12:30. O sigui, aquesta és la data límit que tenim tots per acabar. Res més. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies, Aleix, per la invitació. Gràcies a tothom per assistir, als que sou també online a la Facultat d'Economia i Empresa. I bé, com ha dit l'Aleix, jo tinc sempre una mica aquest síndrome de l'impostor, no? Quan estic a Sociologia em tilden d'economicista i avui, ara mateix se m'ha acudit, no? Perquè incloeixo algunes cites de sociòlegs a la presentació i m'ha dit que no he fet Sociologia de l'empresa, no? O potser no la...
I llavors, segurament avui, quan acabareu, direu, ostres, és que ens ha parlat un sociòleg, no? Llavors, sempre estic una mica entre aguas, no? És un perfil, no? Bueno, pues és així, no? He fet una mica de tot, però el background és d'economista i això surt. O sigui, això no mor mai, no? Diguem-ne. Llavors, explico un poco cómo voy a hacer la presentación. La he preparado en dos partes, ¿de acuerdo? Una primera parte que va a ser más general, en la que voy a hablar de la gestión algorítmica en general. Voy a un poco entrar en definiciones, qué es, qué no es. Hay un poco de confusión, qué es gestión algorítmica, qué es inteligencia artificial, qué es un algoritmo, ¿vale? Voy a explicar cuáles son las dimensiones importantes a tener en cuenta y qué implicaciones tiene, ¿de acuerdo? En general. Y después lo que voy a hacer es aterrizar un poco en un proyecto europeo que estamos coordinando y que analiza precisamente, estudia cómo se gestionan los algoritmos en 4 países en Europa, correspondientes a diferentes modelos, digamos, de relaciones laborales. Cómo se gestionan, qué problemas presenta, y eso en 2 sectores, en el sector industrial y en el sector de las plataformas, que es obvio, ¿no? El sector de reparto de comida, que es un sector bastante obvio en términos de gestión algorítmica, no tanto en el sector industrial. Y por eso nos parecía interesante el contraste, ¿no? entre un sector y otro. ¿Qué pasa en los dos? Y son los mismos problemas, las mismas soluciones en términos de cómo se gobiernan los algoritmos, cómo se regulan. Entonces, esa es un poco la idea de la presentación, ¿de acuerdo? Intentaré pues no ceñirme a los 40 minutos, aunque siempre lo digo y luego me extiendo más, pero bueno, también un poco viendo vuestras caras ajustaré el tiempo, ¿no? Es como cuando se da clase, los profesores desarrollan esta capacidad de saber cuándo tienen que acelerar y cuándo tienen que pararse. Yo creo que más o menos seré capaz de intuirlo. Entonces, vamos allá. Es un poco qué es cómo había estructurado mi presentación. Primero es qué es esto de la gestión algorítmica, qué dimensiones importantes tiene, qué impacto tiene, ¿vale? Y Aleix ha comentado un tema, pero cada día salen 1000 noticias, ¿no? Hay de esas que son muy chocantes, ¿no? Hace unos meses salía la noticia de que una plataforma de reparto envía un mensaje de despido a uno de sus riders en Italia cuando el rider había fallecido un cuarto de hora antes y evidentemente la plataforma detecta que no se había entregado la comanda y por tanto despide, ¿no? Esto es una de las implicaciones de la gestión algorítmica. Cuando no hay ningún tipo de supervisión humana, es el algoritmo que simplemente coge los números de la plataforma y toma la decisión, se producen este tipo de cosas, ¿no? Pero quien dice de esto, dice los casos Amazon, como ha comentado Aleix, o no nos vayamos tan lejos. CaixaBank está utilizando algoritmos también para determinar qué personas va a despedir, ¿no? En los series, cuáles van a ser la propuesta, ¿no? ¿Qué perfil? Entonces, es algo que, y también lo mencionaré, el problema es la invisibilidad de los algoritmos. No sabemos, ¿no? No sabemos qué se hace, no sabemos qué datos muchas veces se están tomando, no sabemos sobre qué base se toman las decisiones. Y eso es uno de los grandes retos, esta invisibilidad. Pero ahora entraré en esto. Esto de la gestión algorítmica es algo extendido. Son todas las empresas que utilizan algoritmos. Veremos que cada vez más, pero ni mucho menos, no hay muchos datos. Ahora presentaré algunos, pero los datos nos dicen que en realidad no hay tantas empresas que los utilicen. No es algo que esté súper extendido. Y hay dimensiones que explican su uso más que otras. El tamaño de empresa es clave. Las grandes empresas sí, los utilizan. Supongo que hay una cuestión también de economías de escala, ¿no? A mayor número de empleados, más es la eficiencia en el uso de algoritmos, porque de alguna manera la gestión de los datos para todos los empleados es más complicada y los ahorros que supone la incorporación de un algoritmo que tome todas esas decisiones es mayor, ¿vale? Comparado con una pequeña empresa que quizás no pueda acceder a la tecnología
y tampoco en términos de lo que supone de eficiencia, de reducción de costes, es tanto. ¿De acuerdo? Y para finalizar, el último punto es un poco hablar de esto, de relaciones de empleo, porque al final la gestión algorítmica tiene muchas dimensiones, ¿no? Yo me voy a enfocar en las relaciones de empleo, que yo creo que es uno de los temas más importantes, porque al final los retos que supone son sobre todo relacionados en relación a cómo se gestionan los recursos humanos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para empezar, vamos sobre todo a sentar las bases de poco de qué es cada cosa. Y hay un poco de confusión, de nuevo, ¿no? Entre la inteligencia artificial, qué es, los algoritmos y la gestión algorítmica. Hay 1000 definiciones, como en todo, ¿no? Los profesores solemos dar una que, por lo que sea, hemos visto que es particularmente interesante. Cuando estaba preparando la presentación se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no preguntamos al chat GPT qué nos dice? ¿No? Sabéis que es el chat GPT, ese gran enemigo ahora de los profesores, ¿no? Que hará replantearnos todas nuestras actividades de evaluación continua, ¿vale? Al final es un instrumento de inteligencia artificial. Le pregunté y me dio esta definición, que es bastante acertada, ¿vale? ¿Qué es un algoritmo? Pues una serie ordenada de pasos o instrucciones que se siguen para resolver un problema o completar una tarea, ¿de acuerdo? Y aquí hay diferentes tipos de algoritmos. Una receta de cocina es un algoritmo. Al fin y al cabo, es una serie de pasos para llegar a un objetivo. Si los sigues correctamente, consigues cocinar el plato. ¿Qué pasa aquí? Que con la introducción, ¿no?, de todas la computación, las herramientas digitales, los algoritmos se han ido sofisticando. Y hoy en día tenemos algoritmos, ¿no? Los algoritmos a los que nos estamos refiriendo son capaces de gestionar una cantidad de datos inmensa que de otra manera sería imposible. Pero al final es esto. Esto es un algoritmo. Los hay más simples, los hay más complejos, pero es esto. Entonces, los algoritmos sirven para predecir. Nos sirven para... dime cuál es el trabajador más productivo según estos criterios. Y el algoritmo te hará un listado. Pues ese es el más productivo de todos ellos, según los criterios que me dices y según los datos que tengo, ¿vale? Ahí, a partir de ahí se tomarán decisiones. Eso es la base para tomar decisiones por parte del empresario, ¿de acuerdo? Claro, ¿cuál es la diferencia entre un algoritmo y la inteligencia artificial? Un algoritmo es una condición necesaria para que exista inteligencia artificial. Es decir, las herramientas de inteligencia artificial necesitan el algoritmo, pero no es condición suficiente, ¿vale? La inteligencia artificial supone que el algoritmo, los algoritmos, incluyen instrumentos de aprendizaje, porque al final lo que están haciendo es replicar el comportamiento humano. Por tanto, no es solo digamos, el uso de una hoja de Excel, ¿no?, en el que tienes una serie de datos y a partir de ahí puedes establecer algún ranking, sino es más que eso. Es a medida que el algoritmo va incluyendo nuevos datos, va mejorando su capacidad de predecir e incluso va corrigiendo posibles errores, de igual manera que lo haría un humano. Y esta es la gran diferencia entre un algoritmo y la inteligencia artificial. Ahora veremos después, hay muchas formas de inteligencia artificial, desde replicar el lenguaje humano hasta el famoso machine learning, robots en industrias, en empresas industriales que replican comportamientos humanos. Hay muchas formas de inteligencia artificial, pero lo que es común a todas ellas es esta capacidad de replicar, de aprender, de aprendizaje. Y eso es lo que lo diferencia de un algoritmo. Un algoritmo por sí mismo no aprende, solo ejecuta, ¿de acuerdo? Y esta es la gran diferencia entre los dos. La tercera definición, y aquí estoy casi en modo profesor, la tercera definición es la gestión algorítmica. ¿Qué es la gestión algorítmica? Bueno, pues es el uso de los algoritmos para gestionar la empresa en general y en particular los recursos humanos, para tomar decisiones en relación
a la gestión de recursos humanos, ¿vale? Claro, aquí lo interesante de la gestión algorítmica es la capacidad que tiene para gestionar de manera remota. Es decir, no necesitas estar delante del empleado, sino que si pensamos en las plataformas, ¿no? de reparto de comida, al final son trabajos remotos que el algoritmo va recogiendo todos los datos a través de la app que se utiliza en el teléfono móvil y se gestiona todo de manera remota. Y ese es el gran paso cualitativo que supone la gestión algorítmica, esta capacidad de gestión remota que antes no se tenía. No se tenía. Y es gracias al uso de todas estas herramientas digitales que permiten recopilar datos de esta manera. La aplicación de la gestión algorítmica van desde miles, desde la selección, la contratación, el despido, la organización del trabajo, ¿no? Qué turnos se asignan, a quién va a trabajar aquí, la selección de equipos, la conformación de equipos en las empresas. Ya hay empresas que empiezan a utilizar mecanismos de gestión algorítmica para ver cómo se complementan, ¿no? Diferentes perfiles, ¿no? En la misma empresa para conformar equipos que tengan diferentes competencias o habilidades. Evaluación del desempeño, de las actividades y la evaluación y la remuneración, ¿no? Y esto, de nuevo, las plataformas de reparto son como el ejemplo más claro de lo que es gestión algorítmica. Si pensamos, y ahora lo comentaré, gestión algorítmica total, es decir, una empresa que lo gestione todo a través de algoritmos, casi no existe. Es un tipo ideal, que diríamos, ¿no? Es algo que podemos pensar teóricamente que quizás algún día se produzca, pero que ahora mismo lo que más se asemeja son las plataformas de reparto. A esa casi completa automatización y gestión algorítmica como tal. Lo que vemos en la mayoría de empresas es alguno de estos procesos se utiliza algún algoritmo, ¿vale? Y veremos también que lo que varía es la supervisión humana. Es decir, ¿se deja todo el algoritmo o hay alguien detrás supervisando? Incluso corrigiendo, si es necesario, al algoritmo, ¿vale? Ahora entramos en esto. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos, ahora vamos a ver muchos, ya que no me paro en esto. Supongo que habéis oído hablar de Taylor, ¿no? Pues en realidad, la gestión algorítmica, Taylor lo viviría como una especie de triunfo, ¿no? Es lo que yo quería hacer. Lo que pasa es que con las herramientas técnicas que tenía en ese momento, la gestión algorítmica lo está sublimando, lo está llevando al nivel realmente que yo quería, ¿no? En términos de lo que supone de división del trabajo, de control directo de los trabajadores, etc. Podemos pensar, por tanto, que la gestión algorítmica es una forma de taylorismo digital, ¿no? Si pensamos, ¿no? el sistema de Taylor de organización del trabajo es lo que se está haciendo con los algoritmos. Lo mismo, la medición de tiempos, el buscar la mejor manera, ¿no? One best way, ¿no? Solo hay una manera eficiente de hacer las cosas. Pues eso es lo que marca el algoritmo también, ¿no? Hay una manera eficiente, compara a todos los trabajadores con esa manera. Más allá de eso, ¿no? Y aquí sale siempre me sale la vena socióloga, ¿no? También lo podríamos ver como Max Weber diría, es un proceso de racionalización, ¿no? De burocratización, pues de alguna manera la gestión algorítmica es una continuación de ese proceso de racionalización en el sistema capitalista utilizando técnicas que antes no estaban, pero al fin y al cabo va en esa línea, ¿no? de racionalización de los procesos y burocratización digital de las organizaciones, ¿no? Claro, Max Weber ya nos dijo en su momento que este proceso de racionalización tenía problemas. Él nos hablaba de la jaula de hierro, de la creación de organizaciones burocráticas que controlan fuertemente, supone limitar la libertad individual.
pensemos en un algoritmo, ¿no? Pensemos en la supervisión remota a la que pueden estar sometidos los repartidores de comida. Que si todo lo que hacen, incluso las pausas cuando van al lavabo, todo está registrado, ¿no? Eso es una limitación de la autonomía muy fuerte. De alguna manera, ya Weber nos estaba diciendo esto. Bueno, no hay más sociología, creo que por el momento. Esas son las únicas notas que incluía. ¿Sobre qué base se legitima la gestión algorítmica? ¿O por qué, digamos, está dando tan fuerte en la gestión de las empresas? Hay dos grandes fuentes de legitimidad de la gestión algorítmica. Uno, la eficiencia, ¿no? Mejora la eficiencia en muchas de las tareas, sobre todo si pensamos en la gestión de recursos humanos de las empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que es capaz de gestionar y de analizar supera, ¿no? Va mucho más allá de lo que podría hacer una persona o un grupo de personas en un departamento de gestión de recursos humanos. Por tanto, es el primer gran argumento. Es mucho más eficiente en este sentido, ¿vale? Claro, aquí la cuestión es, esa eficiencia, en principio, va a suponer pérdida, ¿no? Va a eliminar puestos de trabajo, ¿no? Si estáis pensando en dedicaros a gestión de recursos humanos, seguramente un gestor de recursos humanos ahora necesitará saber mucho sobre Big Data y gestión de datos, más que sobre otras cosas, ¿vale? No siempre, ahora mostraré un estudio que se hizo en el Reino Unido, no siempre la introducción de instrumentos de gestión algorítmica, inteligencia artificial, supone destrucción de empleo, ¿vale? Pero en principio podríamos pensar, pues esto lo que va a hacer es gestión de recursos humanos fuera, ¿vale? Esta es otra de las grandes discusiones, sustituye o refuerza el poder que tienen los empresarios de controlar a los trabajadores, ¿no? Y parece que va más en esta segunda dirección, es decir, al final la gestión algorítmica, en lugar de sustituir la prerrogativa empresarial o la existencia, ¿no? de gestores de recursos humanos, lo que hace es reforzar la capacidad que tienen de controlar, ¿vale? Por tanto, más esto segundo que la sustitución. El segundo gran argumento para legitimar la introducción de la gestión algorítmica es el de la objetividad, ¿no? Toman decisiones en base a datos, no tienen en cuenta aspectos subjetivos, que en realidad no se deberían tener en cuenta. Es totalmente objetivo, ¿no? Hay indicadores de desempeño, pues se toma la decisión en relación a esos indicadores, sin tener en cuenta nada más. Porque en realidad eso lo único que hace es añadir ruido. Por tanto, desde el punto de vista de la objetividad, son mucho mejores los algoritmos, ¿vale? Claro, aquí la cuestión es que el algoritmo necesita comida, ¿no? Necesita que todos los indicadores sean cuantificables. Y esto es lo que lleva a que estemos asistiendo a lo que en inglés se llaman the datified workplace, ¿no? La empresa datificada o cuantificable. Todo en las empresas tiene que ser cuantificable, ¿no? Esa es la tendencia que introduce la gestión algorítmica. Los incentivos para los empresarios que quieren, basado en estos dos argumentos de eficiencia y objetividad, usar los algoritmos es haz todo cuantificable. Tienes que tener de todo un indicador cuantitativo, ¿vale? Y sabemos que eso no es posible muchas veces. Ni es posible, y lo más importante, seguramente no es deseable, ¿vale? Y esta tendencia a la cuantificación sí que introduce sesgos y derivas un poco peligrosas, desde el punto de vista de los trabajadores, pero también desde el punto de vista de las propias empresas y la toma de decisiones, ¿no? Se trata de, por tanto, de hacer que el trabajador sea cuantificable. Más allá
¿no? los intangibles, ¿no? Que se suele decir a veces, que pueden aportar los trabajadores, las tendencias a las que empuja la gestión algorítmica es hacer que el trabajador sea totalmente cuantificable en todo lo que hace. Cuanto más cuantificable, mejor. Más eficiencia y más objetividad, ¿vale? Y eso se ve como una forma de ajustar, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los procesos de selección y contratación, que es una de las áreas donde más se está utilizando, ¿no? Pensemos en las empresas de trabajo temporal. Ya lo utilizan casi por sistema, ¿no? Porque gestionan muchas, pero InfoJobs y todos estos portales, al final son algoritmos lo que hay detrás, ¿de acuerdo? Entonces, en los procesos de contratación y selección, el uso de algoritmos se ve como una forma perfecta, ¿no?, de optimizar ajuste entre oferta y demanda, sin que se tengan en cuenta elementos que no deben estar, que ya se parte de la idea de que no es apropiado que estén, que no se introduzca ningún tipo de ruido, más allá de lo estrictamente objetivo y cuantificable, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, si se dan estas condiciones, tendremos procesos de selección y contratación mucho más eficientes y objetivos, ¿vale? Y que conseguirán ajustar mejor oferta y demanda. Esto tiene problemas gordos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto implica que ahora cuando se hacen test o cuando se pide información de cara a incluir en una base de datos, sea de una ATT o cuando hacemos lo de InfoJobs, se buscan, o el algoritmo sobre todo, hay un sesgo hacia la detección de elementos relacionados con, por ejemplo, inclinaciones a la flexibilidad, etcétera, que en realidad son muy difícilmente cuantificables, porque, ¿no? Pero introduce sesgos en ese sentido. Y sobre todo, al final lo que nos hace como trabajadores, y esto ya hay muchos estudios que lo demuestran, lo que hace como trabajadores es que las organizaciones funcionan así, ¿no? Yo cuando estoy en una organización me ajusto. ¿A qué espera la organización de mí? ¿No? ¿Qué es lo que espera que haga en este contexto? Claro, en ese sentido, si el algoritmo, yo sé que el algoritmo me va a puntuar mejor si hago esto, yo voy a hacer esto. Solo. Esto solo. Esto es lo que podemos denominar la eficiencia limitada. Es decir, sí que nos va a, digamos, el algoritmo nos está indicando cómo tenemos que comportarnos, pero el incentivo que nos da es hacer solo eso. Entonces, las organizaciones tienen que asumir que los trabajadores van a internalizar las demandas que pone sobre ellos el algoritmo y se van a comportar estrictamente según lo que el algoritmo les está pidiendo. Desde el punto de vista de si esto es deseable para una empresa, pues depende. Quizás en una plataforma de reparto podría serlo, en otro tipo de empresas esto conlleva problemas, porque no es solo, ¿no? No esperamos de un trabajador solo lo que se puede cuantificar o solo lo que esperamos que produzca, sino que esperamos otras cosas, ¿no? Entonces, esta eficiencia limitada como efecto de la introducción de algoritmos es otro de los efectos, digamos, perversos que tiene la gestión algorítmica, sobre todo pensando desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, ¿vale? Así pues, tenemos toda una serie de efectos positivos potenciales, no vamos a decir que no, ¿no? Es así. Aumento de la productividad, reducción de costes. Incluso podemos pensar en una mejora de la calidad de empleo, ¿no? Porque se eliminan las tareas rutinarias. Todo aquello que puede hacer un algoritmo lo va a dejar de hacer un humano. Y el algoritmo, en principio, lo que está haciendo es simplemente gestionar datos. Por tanto, eso puede suponer, en realidad, eliminar tareas rutinarias y que el empleo se enriquezca, ¿no? Pues alguien que está en el Departamento de Recursos Humanos o en otra parte que no haga lo rutinario, sino que se enfoque en otras cuestiones, ¿vale? Desde ese punto de vista también puede tener un impacto positivo.
pero tiene impactos negativos potenciales también muy significativos, ¿vale? Puede tener impacto en términos de destrucción de empleo, aunque no hay demostrado nada, y hay muchos estudios, ¿no? Y esto ya se lleva discutiendo desde hace tiempo, ¿no? En qué medida, ¿no? La introducción de los robots, algoritmos, inteligencia artificial está destruyendo empleo, y no hay una evidencia concluyente en este sentido. Falta de transparencia, este es el gran problema de los algoritmos, la falta de transparencia. Es decir, no sé quién me está gestionando y cómo me está gestionando, ¿vale? Este es el gran problema. Lo cual implica también una cierta erosión de mis derechos individuales y colectivos, porque ¿por qué me despiden? Y el problema que nos encontraremos a veces es que igual preguntamos al Departamento de Recursos Humanos ¿por qué me despide? Y el Departamento de Recursos Humanos dirá, no lo sé, lo ha dicho el algoritmo, ¿vale? Teóricamente es un despido objetivo, como dirían los juristas, ¿no? Porque cumple, ¿no? El algoritmo es objetivo, pero no se me está diciendo por qué. Ni incluso los que están en el Departamento de Recursos Humanos lo saben, porque el algoritmo lo gestiona una empresa tercera subcontratada, ¿no? Y no tienen acceso ni conocen cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista también puede implicar una erosión de derechos individuales y colectivos. Mayor control y vigilancia, seguro, seguro. La organización cuantificable implica esto. Más control, más vigilancia, más recopilar datos. El algoritmo necesita datos para funcionar bien. Y si el algoritmo ya incluye un elemento de inteligencia artificial de aprendizaje, mejor aún, necesita más datos, porque a partir de esos datos va aprendiendo. Va haciendo iteraciones y va aprendiendo. Por tanto, intensificación, ¿no? Y mayor control y vigilancia, seguro que es uno de los aspectos a los que conlleva. Y luego ya hemos oído hablar todos, ¿no? Del tema de la discriminación algorítmica, ¿no? De los sesgos. Que los algoritmos, evidentemente, quien está detrás de los algoritmos son personas. Y esas personas, cuando han programado, ¿no? El algoritmo y han establecido cuáles son los ítems que deben aparecer allá, han traspasado todos sus sesgos al algoritmo. Por tanto, esto cuestiona de alguna manera esa objetividad que decíamos antes. ¿Es objetivo? Sí, en la medida en que utiliza datos cuantificables, pero no está exento de sesgos en la toma de decisiones, porque los sesgos se los ha traspasado, ¿no? El propio programador del algoritmo. Todos los que tenga en su cabeza, ¿no? De quién es mejor contratar, quién es mejor despedir, si es mejor una persona con este... Los ha traspasado al algoritmo, y el algoritmo toma decisiones tomando estos sesgos, ¿vale? Uno de los estudios, de los muy poquitos que se han hecho para entender cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial en este caso, aquí sí que se habla de la inteligencia artificial, es un estudio que se ha hecho en el caso del Reino Unido, en el que se comparan, ¿no? Es tipo experimento, y se comparan empresas en las que se ha introducido algún tipo de mecanismo de inteligencia artificial y otras en las que no. Y entonces, básicamente, para resumir, lo que se ve es que en las que no se ha introducido, o mejor dicho, en las que se ha introducido inteligencia artificial, hay una proporción de las empresas importante, casi un 50%, que no experimenta cambios, y hay muchas, un 37%, en las que la introducción de la inteligencia artificial, de hecho, ha supuesto la creación de empleo. Desde el punto de vista de la eficiencia tiene sentido, libera recursos. Es decir, el algoritmo y la inteligencia artificial te puede servir para reducir costes en un área en la que igual ya lo tienes resuelto con la inteligencia artificial y crear empleo en otra. ¿Vale? Esta es un poco la explicación que se daba. Hay poca destrucción de empleo. Por tanto, más allá de... ¿Implica destrucción de empleo? No necesariamente. Y no hay evidencia. Hay muy pocos estudios, o sea que también la evidencia es un poco, en ese sentido, muy fragmentada. Pero no parece que tenga un efecto significativo en términos de destrucción de empleo. Al contrario. ¿Vale? Entonces, ya para ir acabando esta primera parte, y
Sí, la voy acabando porque si no me voy a alargar más de lo que quería. ¿Cuáles son las dimensiones importantes de la gestión algorítmica? Nosotros hemos distinguido como estas tres dimensiones. Y cada una plantea problemas. ¿Vale? Está en primer lugar la recogida de datos, ¿no? El algoritmo necesita datos. Entonces la cuestión es cómo se recogen esos datos y qué datos se recogen. ¿Vale? ¿Vale recoger datos que el propio trabajador no sabe que se están recogiendo y utilizarlos? ¿Vale? Por tanto, esto ya plantea toda una serie de cuestiones relacionadas con el control, la vigilancia y la transparencia. ¿Qué está usando la empresa y qué datos está recogiendo? Y cuáles me dice que sí, cuáles me dice que no, pero en realidad lo está haciendo. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte, que ya plantea problemas, la recogida de datos. La segunda parte importante es el proceso, ¿no? Esos datos llegan a lo que llamamos la caja negra del algoritmo. Y entran allí y el algoritmo da una solución, toma decisiones. ¿De acuerdo? Y aquí de nuevo el problema es, en inglés, la famosa accountability, ¿no? ¿Quién es responsable de esto? Si el algoritmo toma esta decisión, ¿es responsable la empresa? O, digamos, como la que ha subcontratado a la empresa que gestiona el algoritmo, o es la propia empresa que ha hecho el algoritmo y que recibe los datos. ¿Vale? Y aquí es uno de los problemas que se plantea y que ya hemos visto en la investigación que estamos haciendo, ¿no? Que no se sabe bien. Hay como una especie de vacío, ¿no? Y que crea un problema de quién es responsable al final. Y el tercer elemento importante es, a través de procesar esos datos, se toman decisiones y se aplican. ¿Vale? Y ahí es donde entra todo el tema de si hay más o menos participación, por ejemplo, de los trabajadores o de sus representantes en el tipo de decisiones que se toman, si hay discriminación como consecuencia de la aplicación de las decisiones algorítmicas, etc. Entonces, como forma de, digamos, diseccionar un algoritmo, podemos pensar en estas tres fases que plantean retos diferentes. La recogida de datos, la gestión, el proceso de los datos, la caja negra y el uso de los datos en la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Hay muchas cuestiones, ¿no? Muchos desafíos. Aquí señalo los 4 más importantes que ya he comentado antes, ¿no? El control y la vigilancia. Es decir, igual que Taylor, ¿no? Si habéis visto Tiempos Modernos, la película, ¿no? Y la famosa escena del trabajador, ¿no? De Charles Chaplin, que va al baño y en el baño, mientras está fumando un pitillo, le aparece la cámara, ¿no? Y le dice, vuelve al trabajo, la vigilancia en el lugar de trabajo. Eso ya no tiene que ser así, porque ahora tienes una app que te está vigilando constantemente. Entonces, genera, ¿no? Un sesgo hacia aumentar el control, la vigilancia, ¿no? El tema de la accountability, que ya hemos dicho, ¿no? De quién es responsable por las decisiones del algoritmo. La empresa que tiene el algoritmo o la empresa que ha subcontratado los servicios, etcétera. La transparencia, que es para mí el principal problema, más allá del tema de la discriminación, que se ha hablado mucho y es muy importante, pero para mí un tema central desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Y de la posición de los trabajadores es el no saber, el que no haya transparencia, en que eso que antes se hacía y se informaba y los trabajadores sabíamos sobre qué base se tomaban las decisiones, ahora ya no lo sabemos, ¿no? Cuando hablas con los repartidores, ¿no? No saben. Cuando miran su nómina que les llega, no saben por qué cobran una vez una cosa y por qué cobran otra vez otra. Casi se fían, porque es tan difícil que les expliquen por qué han cobrado menos este mes, ¿no? Esa falta de transparencia es el gran problema, para mí, uno de los, casi el principal, que genera la gestión algorítmica. Ahora bien, y aquí ya empezamos a introducirnos un poco en el proyecto rápidamente, el impacto, ¿no? El que tenga efectos más o menos negativos, según estos que hemos visto, no está totalmente determinado. No hay lo que podríamos denominar un determinismo tecnológico.
la tecnología no determina cómo se usa. La tecnología pues, tiene elementos que depende del contexto, se pueden adaptar. No hay un determinismo tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se aplican las empresas? Pues depende de muchos factores, de aspectos organizativos. Ahora veremos cómo el tamaño de la empresa es clave, por ejemplo, el sector, ¿vale? El tipo de mano de obra, ¿es mano de obra más cualificada o menos cualificada? Es un sector en el que tú esperas más del trabajador, que dé más en términos ¿no? de habilidades o de competencias, o simplemente a lo taylorista esperas que ejecute una tarea y ya está, ¿no? Entonces, hay factores que van a determinar cómo se aplica la tecnología y cuál es el impacto, y si tiene impacto más o menos negativo. Y también el contexto social e institucional, y eso lo hemos visto muy claro cuando hemos comparado países. Y vemos que no es igual la forma en que se está aplicando y gestionando los algoritmos en Alemania que en España, ¿vale? Y ahí importa también el contexto institucional y social, ¿vale? Si tuviésemos que definir dos dimensiones, ¿no?, que modulan el impacto de la gestión algorítmica, podríamos establecer estas dos. Una es lo que denominamos la intensidad, es decir, ¿en qué medida el algoritmo sustituye al humano? ¿Vale? Es decir, ¿en qué medida esa decisión que antes yo tomaba como humano, basándome en los datos que yo pudiese tener, ahora la hace un algoritmo? ¿De acuerdo? Y la otra es la extensión. Las áreas de la empresa en la que se aplican algoritmos. ¿Vale? ¿En qué áreas se hace? Entonces, si cogemos estas dos dimensiones, la intensidad o la profundidad y la extensión, podemos establecer como tipos ideales, ¿no? O como niveles. Podemos pensar en empresas en las que no hay nada de automatización, nada, no se aplica ningún tipo de algoritmo, hasta en el otro extremo empresas totalmente algoritmizadas, ¿no?, o con automatización total, en las que todo está gestionado por un algoritmo. En la realidad no existe, es un tipo ideal teórico. En la realidad no existe ninguna empresa que haga esto. Hay algunas que están muy cerca, sí, las plataformas. ¿En qué varían? Pues en las tres dimensiones estas, ¿no? Si hay funciones de supervisión, es decir, si al algoritmo se le deja hacer o hay un humano detrás que supervisa y que eventualmente corrige, ¿vale? Si en caso de que falle el sistema, hay alguien que también está detrás y, ¿no?, esto es lo que hace que estemos en una situación o en otra. Entonces, hay empresas que están más cerca de la no automatización y otras empresas que están más cerca de la automatización total. Depende. Las plataformas estarían en la parte de automatización total y las empresas industriales que estamos analizando están más en la de automatización parcial o de apoyo a la gestión. Es decir, los algoritmos se utilizan como instrumentos de apoyo a la gestión, pero no han sustituido a los humanos, todavía. Si lo harán, es una pregunta, pero todavía no. Entonces, hay diferentes situaciones, ¿no? Depende de estas dos dimensiones. Bueno, paso también esto, un poco lo que comentaba, ¿no? Hay diferentes tipos, si pensamos en la economía digital, hay diferentes tipos de plataformas, ¿no? Aquí los tenemos en dos dimensiones. La dispersión espacial, ¿no? Plataformas que son más locales, más globales, ¿no? Las más globales son las que denominamos de crowdworking, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las plataformas que hacen traducciones de textos, ¿no? Se envían y se distribuyen los textos, se trocean y se distribuyen a gente en un montón de países, ¿de acuerdo? O plataformas que están más espacialmente, son más locales, ¿no? Por ejemplo, las de taxis, las de reparto de comidas. Y luego la otra dimensión es, requieren más o menos cualificación. Y hay tipos de plataformas que requieren más cualificación y otras que menos, ¿vale? Entonces, en principio, ¿no?, la gestión algorítmica es más intensa, esperamos que sea más intensa en aquellas que en general requieren poca cualificación, low skill.
En ese eje esperamos que sea más intensa la gestión algorítmica. Bueno, rápidamente, y termino. Algunos hallazgos, voy a pasar muy rápido, esto no sé si lo hacen yo lo hago mucho, ¿no? Porque siempre cuando preparo una clase me entusiasmo preparándola y luego me doy cuenta que me he pasado. Voy a pasar ahora algunas transparencias muy rápido, pero solo unas pinceladas de los resultados del proyecto que estamos haciendo, ¿vale? Que lo que quiere hacer es analizar, ¿no? Cómo se está gestionando, cómo se gobiernan los algoritmos en diferentes países y sectores. Entonces, lo que hacemos en cada país, y son estos 4, Dinamarca, Alemania, Hungría y España, lo que hacemos es mirar a 2 sectores. Uno que es de alta cualificación, o más cualificado, y otro menos cualificado. El de menos cualificado son plataformas de reparto, la mayoría, ¿vale? Volt en Dinamarca, Lieferando en Alemania, DHL, que es reparto, ¿no? en Hungría, y Just Eat en España, ¿vale? Y de skill, ¿no? Es una industria. Lego, en Dinamarca, estamos analizando. Bosch, en Alemania. En Hungría, en realidad es una empresa de servicios que provee a una industria que es Data Expert. Y en España estamos analizando Alstom, que es una empresa que produce seguramente los trenes con los que venís a la universidad. Están producidos por Alstom, muchos de ellos, ¿no? Produce material ferroviario, ¿no? Trenes y maquinaria. Y Delmia, que produce los bolsos de Louis Vuitton. Es una empresa que hace, bueno, pues eso, produce para Louis Vuitton. Y luego estamos también pensando analizar el sector bancario, que es uno de los sectores donde más se están aplicando los algoritmos, ¿vale? Entonces, antes decía, el uso de la inteligencia artificial. Pues la verdad es que hay pocos datos, la verdad, no sabemos mucho qué se está haciendo. Hay informes, por ejemplo, de la consultora Pricewaterhouse, ¿no? Que dice casi el 35% de las empresas europeas, de las grandes empresas, grandes en términos de tamaño, utilizan instrumentos de inteligencia artificial, pero luego, cuando vamos a las estadísticas de la Comisión Europea, ¿no? Y aquí tenéis algunas, los datos son que los utilizan muy poquitas, ¿no? Aquí es una encuesta que se hace sobre el uso de herramientas digitales, etcétera, y también hay otra encuesta que produce Eurofound, que es la encuesta de empresas europea, y en general lo que nos dicen es que pocas empresas utilizan inteligencia artificial. Pocas. ¿Vale? Las razones pueden ser múltiples. Desde, uno, tiene un coste, ¿vale? Y muchas empresas pequeñas no les compensa utilizar inteligencia artificial porque la inversión que les supone es muy alta, por tanto, mantienen las tecnologías que tienen, ¿no? Pero puede haber otras que simplemente porque no lo necesiten por el tipo de producción o de servicio que hacen, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los datos es que básicamente el tipo de tecnología de inteligencia artificial que se utiliza es, sobre todo, en la mayoría de los casos, es para automatizar procesos, ¿no? Relacionados con la toma de decisiones, sobre todo lo que se refiere en workflows, ¿no? En la gestión de la mano de obra del proceso de trabajo. ¿Cómo asigno turnos? ¿Cómo decido qué va antes? Todo esto. Sobre todo se utiliza aquí, ¿vale? Y fijaros que incluso en los departamentos de gestión de recursos humanos es donde más se utiliza. Se utiliza más, por ejemplo, para temas de seguridad, ¿no? En las áreas funcionales que tenéis a la derecha. Más en términos de seguridad, del proceso de producción, ¿no? O incluso de ventas y marketing, ¿no? Que fue un dato interesante que encontramos, que esperábamos que la gestión de recursos humanos estuviese más automatizada y parece que no. Por lo menos los pocos datos apuntan a que no, aunque ya digo que es bastante anecdótico al final, porque tenemos muy poca información. De los 4 países que nosotros analizamos en el proyecto, ¿no? Y este es el European Company Survey, es una encuesta que hace Eurofound, que es una agencia europea, que analiza condiciones de vida y trabajo y que pregunta, ¿utilizáis en tu empresa lo que ellos llaman Data Analytics? Que claro, Data Analytics no es inteligencia artificial. Data Analytics es un Excel, puede ser Data Analytics, ¿no? Tengo una hoja de Excel donde recopilo información de mis trabajadores. Es lo mejor que tenemos, por tanto, bueno, hay que usarlo. Y vemos que varía mucho entre países, ¿no?
aquí tenéis también por tamaño de empresa. Y hay una cuestión de tamaño, ¿eh? Sobre todo las grandes empresas lo utilizan más, este tipo de herramientas. Y luego sí que en esta otra encuesta, ahí sí que se pregunta sobre inteligencia artificial y ahí sí que vemos que hay países como Dinamarca y Alemania donde se utiliza mucho más la inteligencia artificial que otros países como el caso español o Hungría, ¿no? Ahí sí que se ven las diferencias que podríamos esperar, se ven claramente reflejadas. Bueno, voy a pasar rápidamente, esto simplemente, en qué medida, ¿no? Está sacado un informe, en qué medida hay cuestiones de la inteligencia artificial en la regulación que se hace en cada país y, sorprendentemente, España es uno de los países a nivel global donde más aparece cuestiones relacionadas con inteligencia artificial en la regulación de cualquier tipo. Es decir, el legislador tiene muy presente el tema de la inteligencia artificial. Otra cosa es que bueno, que eso tenga impacto. Paso, porque son indicadores que tampoco... No voy a parar en los 4 países porque me quiero llegar simplemente a algunos resultados. Una de las cuestiones interesantes que encontramos, simplemente una comparando los 4 países. Alemania. Alemania, no sé si sabéis, que es un país donde en términos de participación de los trabajadores tienen lo que denominamos la codeterminación. Es un nivel de participación mucho más alto en términos de participación en las decisiones y en la determinación de condiciones. Mucho más alto que el que tenemos, por ejemplo, en el caso español. Participan incluso con la posibilidad de vetar decisiones de inversión de la empresa. ¿De acuerdo? Pues en el caso alemán, ¿no? La introducción de gestión algorítmica y de inteligencia artificial planteó un problema para ese sistema, precisamente porque los propios representantes de los trabajadores no pillaban ni una de los algoritmos, porque no tienen el conocimiento. Si no lo tiene ni la empresa, menos los representantes de los trabajadores. Para hacer que esa codeterminación siguiese teniendo sentido en un contexto de gestión algorítmica, se modificó la ley de codeterminación para garantizar que al comité de la empresa se le va a asignar, la empresa le va a pagar a una persona que va a intermediar entre comité de empresa y la empresa que gestiona el algoritmo. Es decir, va a tener a un consultor que le va a ayudar a entender al comité de empresa cómo funciona el algoritmo y le va a hacer el algoritmo accesible, ¿no? Es esta cosa de, no es lo mismo tener un derecho y poderlo ejercer que simplemente tener el derecho. En España tenemos el derecho desde la ley Rider. Hay un derecho a acceder al algoritmo. Problema, no tenemos el conocimiento. Ni los representantes de los trabajadores tienen el conocimiento, ni los trabajadores lo tienen. Entonces, ¿tienes un derecho? Sí. ¿Puedes ejercerlo? No. Entonces, ese derecho está bastante vacío, digamos, ¿no? No voy a entrar en más en esto y voy a ir rápido al caso español que estamos analizando para simplemente algunas cuestiones interesantes que salen, ¿no? Cuando hemos entrevistado a los sindicatos, ¿no? Nosotros analizamos sindicatos, vemos a nivel confederal y tal, ¿no? Están súper concienciados. Esto es clave para los trabajadores. Tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer campañas de concienciación. Oye, pues están tomando datos, están tomando decisiones. Esto es importante, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos decía un representante a nivel confederal de comisiones. Sí, tenemos que hacer campañas de urgencia, cómo funciona esto, hay que avisar a los trabajadores, a nuestros representantes de las empresas, ¿no? Etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que luego, a nivel de empresa, lo que hemos encontrado es que los propios trabajadores dicen que no pasa nada, que en realidad ni es tan importante lo que está pasando, ni hay que alarmarse, ¿no? Tenemos ahí una divergencia, ¿no? Eso, junto con la falta de competencias técnicas, hace que realmente, a nivel de empresa, ahora mismo muchas empresas pueden estar recogiendo datos y utilizándolos sin que los trabajadores sepan qué se está haciendo, porque no hay ningún tipo de control, de alguna manera, ni la capacidad por parte de la representación de los trabajadores de contrastar, ¿no? De poner freno a ese fenómeno. Y esa es una de las cuestiones interesantes que estamos empezando a ver, sobre todo en el sector industrial. Bueno, Alstom es esta empresa que produce trenes, ¿no? Y que
Bueno, es una empresa que se denomina, es el ejemplo de empresa 4.0, ¿vale? Es una gran empresa, tiene una planta cerca de la Autónoma en realidad y trabajan más de 1000 trabajadores allí produciendo trenes, ¿no? Y aquí sí que hemos visto que hay, siendo una empresa industrial, tradicionalmente las empresas industriales grandes, ¿no? Pensemos en la lógica fordista, tienen comités de empresas fuertes, ¿no? Que sí que han sido muy activos, ¿no? Son muy participativos en la, digamos, en la gestión, ¿no? de los aspectos colectivos. Ahora bien, cuando hablas con los representantes, lo que nos encontramos es que todo lo derivan al convenio colectivo. No tienen ni idea de qué es un algoritmo, ¿no? Hay una incapacidad técnica, que es una de las cuestiones que estamos encontrando. Hay una incapacidad técnica para poder, ¿no?, negociar sobre la gestión algorítmica. Y eso es un problema grave, ya no del algoritmo en sí, sino de la propia representación de los trabajadores que tendrían que tener la capacidad para hacerlo y por ahora no lo tienen. La empresa que produce los bolsos de Louis Vuitton, esta sí que no hay tanta participación, el comité de empresa no es tan fuerte como en Alstom y ahí sí que hemos visto que hay una forma de despotismo algorítmico, es decir, ahí la empresa sí que va más, para utilizar un término poco estricto, va a saco, ¿no? Y aplica algoritmos sin que los trabajadores ni sepan ni lo intuyan a veces. Just Eat, que es el otro caso que analizamos, que es la tercera plataforma de reparto en España, y no sé si lo habéis oído en los medios, ¿no? Es una de las pocas empresas que tiene un modelo de relaciones de empleo un poco diferente al resto. ¿En qué sentido? En que ha tendido más por ser socialmente responsable desde ese punto de vista y siempre ha intentado no utilizar la figura del falso autónomo, como hacían las otras plataformas de reparto, sino que contratar, y de hecho ha sido la primera plataforma que ha firmado un convenio colectivo para regular las condiciones de sus trabajadores en diciembre del 2021, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos ha llamado la atención y lo analizamos porque queríamos ver qué está pasando, ¿no?, a partir de ese convenio colectivo, a partir de ese modelo de Just Eat, ¿no?, es que en realidad este proceso de democratización en el sentido de tener la capacidad, ¿no?, a través de los derechos que te confiere el convenio colectivo de poder acceder al algoritmo, en realidad no se está dando tanto como podríamos esperar. Es una especie de democratización fallida. De facto no se está dando, ¿no? Hay 1000 razones, ahora no voy a entrar, ¿no?, pero una de las que se argumentan es la idea del panóptico de Scuber. Scuber es la aplicación que gestiona, ¿no?, la plataforma de Just Eat. Sigue siendo muy oscuro el acceso, no tienen, digamos, no saben qué pasa detrás. Pero bueno, paso rápidamente. Reflexiones finales y acabo, y disculpad por alargarme más. Para mí una de las cuestiones centrales es el tema este de la invisibilidad, ¿no? Los datos son invisibles, muchos, y lo sabemos, ¿no? Estamos todo el día utilizando el móvil. Sabemos de alguna manera que algo pasa porque nos encontramos a veces anuncios que nos llaman la atención porque habíamos estado pensando, ¿no?, o buscando eso. Se nos hacen propuestas de vídeos, ¿no?, que sabemos que se están utilizando los datos, ¿no? No les damos muchas veces importancia, ¿no? Hay una especie de enemigo, no sé si amigo o enemigo invisible, ¿no? Y esa invisibilidad es la preocupante, ¿no? No es explícito, no es la fábrica fordista en la que tienes al supervisor encima de ti, encima de tu cogote y te está mirando. No, no, aquí es diferente, pero no quiere decir que sea menos intenso, al contrario, ¿no? Y esa invisibilidad es la que está generando muchos problemas, ¿no? De nuevo, el impacto es muy contingente, no hay un determinismo tecnológico, el impacto depende del contexto social, institucional y organizativo. Por tanto, no está dicho que el uso de instrumentos de inteligencia artificial o de gestión algorítmica siempre tenga que acarrear estas consecuencias negativas. Depende de cómo se aplique. Es una de las, ya lo vemos en los países que comparamos. Hay impactos positivos, pero también negativos que necesitan regulación, eso está clarísimo, hay que regular.
fenómeno, ¿vale? Y seguramente hay que regularlo a través de la negociación colectiva, a través de la negociación con los trabajadores, ¿no? Es la forma ideal, porque son los que están allí. Más allá de que haya leyes que establezcan un derecho, pero para hacerlo, para ejercerlo, ¿no? Hay que asegurar que los que negocian tienen las capacidades técnicas. Y ese es el otro problema importante que hemos visto, ¿no? No hay capacidades para negociar sobre este tema. Entonces, con esto acabo, ¿no? He intentado un poco dar una visión, la última, un poco más rápido de lo que me hubiese gustado, pero ahora abierto a preguntas, cuestiones, reflexiones, todas las que queráis, y algo de tiempo nos queda. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Tenim temps per preguntes. Tinc aquí un micro perquè així si algú té preguntes des de la sala també ho sentiran des de casa. Començarem donant l'opció a la gent que esteu aquí, abans dels que estan a casa, si us sembla. Qui té alguna pregunta? Aquí en Javier. Gràcies per la xerrada, enhorabona. Vale. Diverses preguntes. Una d'elles, has comentat un problema de la transparència. Jo, si és un problema de transparència en la gestió, no ho veig tan greu, però, per exemple, has parlat del tema de la retribució. Clar, fins quin punt és legal que el treballador no sàpiga perquè cobra més o perquè cobra manco. Això sí que aquí sí que hi ha un problema greu. Una altra cosa és que determinades decisions de contractació s'ajustin a una manca de transparència, però altres coses, el tema de la retribució sí que crec que no sé si legalment pot ser tan fosc. Després, m'ha parescut deduir que deies que el tema de l'aplicació d'algoritmes tenia més importància en la gestió o està més estès en la gestió de treballadors poc qualificats. I això em xoca perquè pareix que els treballadors poc qualificats són més homogenis, en canvi els treballadors més qualificats sí que són més heterogenis i, per tant, on aquestes diferències, quan les quantifiques, poden ser més importants en temes d'eficiència. I una altra perspectiva és dir si aquest tema dels algoritmes i de mesurar en el futur se pot estendre més fins i tot a la gestió no només de treballadors, sinó també de directius. Perquè a vegades podem observar que determinats directius cobren retribucions difícilment justificables, no? O des de fora. No sé, és dir, de vegades veus que determinats gerents cobren una retribució que supera en molt el que podria ser la retribució d'un treballador altament qualificat i tu dius, home, cobra com a 200 vegades el que cobraria un molt bon economista, per exemple, i dius, potser 200 tios, si en contractassis 10 ja te sortiria més barat i ho podrien fer més bé, no? I bé, no? I després també no sé si hi ha diferències que no sé si ho heu estudiat entre els Estats Units i Europa, no? La perspectiva o la percepció que un té és que els Estats Units, que tenen sempre com una obsessió per quantificar-ho tot i tenir dades de tot i estadístiques de tot, fa que hagin assimilat més ràpidament aquest tipus de gestió algorítmica per aquesta obsessió per l'objectivitat i també per l'eficiència que poden tenir, no? I a mi la pel·lícula que me venia al cap no era la dels acomiadaments d'en George Clooney, era la de Moneyball, quan la gestió dels equips de béisbol se comença a fer a través d'anàlisis de dades i d'algoritmes per millorar l'eficiència i objectivar-la, no? No sé si aquestes qüestions... Sí, si us sembla, si hi ha algú altre que tingui... Algú té alguna pregunta, aquí també, així fem després un recull. Endavant. Hola, enhorabona també per la ponència, m'ha semblat molt interessant. Jo estic un poc desanimada perquè faig feina a l'altra banda de l'edifici
i ara sobre baixa Navedina t'he d'anar a explicar la inspección de trabajo. I avances. Clar. Com que tota la ponència posa molt en qüestió l'efectivitat real del dret del treball, no? I amb això que has dit que havíeu entrevistat sindicats de que tenen aquesta incomprensió del problema, jo volia saber si en qualque moment vos han contat que aquests problemes en general s'hagin concretat en un conflicte individual. Perquè és vera que la transparència a nivell col·lectiu és discutible, no? Però a nivell individual, si hi ha un acomiadament, és impossible que tu facis una carta legal per explicar motius, o una modificació de condicions de treball, o el que deia. Legalment, si tu tens un complement de productivitat, aquests criteris han de ser transparents. Si no són transparents, el que diu la jurisprudència és que aquest complement s'ha de pagar vulguis o no. A veure, sobre què vos havien contat sobre aquesta matèria. No, sí, es muy concreta, porque has hablado del impacto que tiene sobre el empleo, pero no sé si hay algún estudio de impacto sobre la productividad del trabajador, porque al final, claro, son como comportamientos que fomentan más el individualismo dentro de la empresa, no fomentas el trabajo en grupo, entonces no sé si hay algún tipo de estudio sobre la productividad. Doncs gràcies per les preguntes. El tema de la transparencia, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el tema de la retribución está clarísimo, que ahí hay una... Pero esto nos ha surgido en el caso de la plataforma, no en el caso de la industria, pero en el caso de la plataforma los trabajadores no saben bien, ¿no? Les varían algunas partidas, ¿no? Pero no tanto por las partidas, ¿no? Sino porque, claro, cuando han repartido, ¿no? Digamos, el pago se te hace en relación si has cumplido los objetivos, ¿no? Que tenía establecido el algoritmo en términos de tiempo de entrega, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo has cumplido, se te va rebajando. Claro, el problema es que ellos no saben, ¿no? No saben si realmente, en qué medida, teóricamente la plataforma les avisa, no, pues mira, has repartido y has tardado 2 minutos más en lo que habíamos estimado. Ya hay una cuestión de, ostras, se pueden plantear 1000 incidencias cuando tú vas por cualquier ciudad para repartir, ¿no? 1. Y 2, te lo tienes que creer, porque no puedes hacer nada. Entonces, era más, no tanto complementos, sino que no sabían bien si eso que les decía la nómina era realmente lo que había pasado. Y no tiene casi ninguna herramienta para contrastarlo. Porque si lo preguntan, le va a decir, no, el algoritmo lo tiene registrado así. Y ya está. Entonces, va más por ahí que por otras partes, ¿no? El tema de la heterogeneidad es interesante y es verdad, ¿no? En principio, pero claro, al final, desde el punto de vista de la gestión algorítmica, no es tan importante cuáles son las cualificaciones, las características en términos de habilidades, competencias de los trabajadores, sino lo que haces. Porque al final, ahí está el problema precisamente, ¿no? El sesgo que introduce en términos de organización intenta reducir la aportación humana, si quieres, ¿no? Para que sea cuantificable. Es decir, aspectos que no sean cuantificables no interesan. Entonces, como lo que interesa es el resultado, no tanto, ¿no? Cómo se consigue o qué pones o qué aportas tú a la empresa o a la organización con tus cualidades, ¿no? Al final, que sea más o menos heterogéneo tampoco importa. Es decir, incluso, ¿no? Si son trabajadores muy homogéneos, lo que importa, pensando en una plataforma, ¿no? Un perfil de trabajador que es bastante homogéneo, poco cualificado, etcétera, etcétera, lo que importa es cómo se hace. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, no es tan paradójico que se utilicen
sobre todo en sectores, actividades que requieren trabajadores poco cualificados, porque al final lo que tú estás midiendo es el resultado y el proceso, no lo que aportas. Porque de hecho es un poco como en el taylorismo, ¿no? No se espera que el trabajador aporte nada. El trabajador ejecuta. Y lo que el algoritmo recoge es esa ejecución. Ya está. Claro, desde ese punto de vista sí que se podría entender más que se aplicase ese tipo de actividades. Si se aplicará seguro se aplicará directivo. Yo no he hecho gestión de empresas, pero igual que se puede sustituir a un gestor de recursos humanos en muchas de las funciones, pues a un directivo también. En decisiones de inversión estoy pensando, seguro, de expansión de mercados. Pero si pensamos en temas de marketing, totalmente. Sustituir. Claro, aquí está la cuestión. La sustitución total tiene muchos riesgos. Yo creo que no va a haber nunca una sustitución total. Lo que va a haber es directivos, de nuevo, que necesiten saber de gestión de datos. No solo de cómo se gestiona la empresa en ese área, sino gestionar datos, porque es lo que va. Entonces va a haber ese directivo que supervisa y que controla la aplicación del algoritmo y que puede incluso ayudar a que mejore. Desde ese punto de vista, quizás más que sustitución, es cambio en el perfil del directivo o cambio en el perfil del encargado de recursos humanos. Seguramente será más eso que sustitución total, que yo creo que en pocas actividades se dará. Estados Unidos, Europa, ni idea, la verdad. Ni idea. No te podría decir si hay grandes diferencias. En principio uno puede esperar que sí, que en Estados Unidos se aplique más, pero no te podría... Hay otra cuestión, de nuevo, derechos colectivos de los trabajadores, el contexto institucional. En un país liberal como Estados Unidos es mucho más fácil para la empresa aplicar sistemas de gestión algorítmica sin tener que pasar por el filtro de un comité de empresa o de una serie de derechos colectivos que te obligan como empresa a ser transparente en esto y esto. Por tanto, como contexto institucional, lo que decía antes, el contexto institucional importa. Por tanto, podemos esperar que ahí se apliquen más simplemente porque las empresas tienen más mano libre. ¿Vale? El tema de los sindicatos, ¿no? Si han salido casos, si es... Claro, no es tanto a nosotros, más allá de que hubiese casos, ¿no? Conflictos ya surgidos en relación al uso de los datos o la recolección de datos, que todavía no, ¿no? Solo en el caso de Just Eat un poco más, por el tipo de plataforma que es. Es más, lo que nos llamaba la atención es el tema del desconocimiento por parte de trabajadores de las implicaciones y del potencial uso. Es decir, bueno, un poco similar a lo que hacemos nosotros cuando le damos OK a todo lo que se nos presenta delante. Cuando abrimos una aplicación damos OK por defecto para ir rápido, sin saber lo que pasa. Un poco la impresión es esa, ¿no? Los trabajadores es algo que les supera totalmente. No quieren problemas, no quieren... Entonces, a todos sí, todos sí, todos sí. Un nuevo sistema que implica que tienes una tablet que va moviendo por toda la factoría, que se te va conectando con todas las máquinas que tienes que ir pulsando, perfecto. Pero no eran conscientes de que eso es una herramienta de control. Simplemente una herramienta para ayudar a mejorar la eficiencia de la producción, no de control. Este es el problema, más allá de que se hayan presentado casos que todavía no, pero estoy seguro que se presentarán. Porque de alguna manera, precisamente la frase que he puesto del sindicato, lo que ponía de manifiesto es eso. Estamos haciendo campañas porque la mayoría de trabajadores y de representantes en los comités de empresa no son conscientes de lo que está pasando. Impacto sobre la productividad. La verdad es que hay tan poco estudio ahora mismo sobre qué impacto tiene todo, que no hay ninguno que yo sepa. Así que la verdad no te puedo responder, ¿vale? Pero en la medida, o sea, dentro de de este continuo, en la medida que la gestión algorítmica es simplemente, ¿no? Complementa y no sustituye, y hay un aumento de productividad brutal, ¿no? Tienes una persona que ahora puede estar haciendo lo que hacía antes mucho más rápido, o sea que
se puede esperar que sí, que implica aumentos de productividad. Si, digamos, complementa y no sustituye al ser humano dentro de la empresa, de la organización. Pero hay poco por ahora donde rascar en ese sentido, en términos de evidencia empírica, muy poquito. ¿Vale? Alguna pregunta més? Acabaré amb una pregunta jo, idò. El tema del teletreball. Teletreball i els algoritmes és un seguit de reptes també específics, que a més et duen ja el control ja a casa teva. Van una mica veiem... Sí, de hecho nosotros durante la pandemia hicimos como una pequeña encuesta las primeras semanas de la pandemia para analizar las formas de control del teletrabajo, ¿no? Y una de las cosas interesantes que salía es que en realidad las empresas no habían hecho, ¿no? Porque lo que esperábamos, nuestra hipótesis de trabajo es que precisamente estás trabajando de manera remota, el empresario no te puede controlar presencialmente, que se activarán mecanismos adicionales de control para saber qué estás haciendo, ¿no? Y lo que vimos es que no. Es decir, las empresas seguían utilizando, lo que hacían era utilizar las mismas herramientas de control presencial, pero llevadas online. ¿Qué tipo de herramientas? La reunionitis, por ejemplo, ¿no? El hacer reuniones constantes para controlar que la persona está allí trabajando, pero no en términos de vamos a buscar nuevas formas de control o que se hayan utilizado. Hay casos, ¿no? Incluso software que te ayudan a saber si una persona cuánto tiempo pasa delante de una determinada aplicación, cuánto tiempo, pero no nos salió que se extendiese el uso de este tipo de mecanismos de control. La mayoría de empresas lo que ha optado es trabajar por objetivos. Cuando hay que trabajar de forma remota, se establecen objetivos y esa es la manera de controlar. No tanto en el proceso, sino en el resultado. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots per haver vingut i moltes gràcies a Òscar, especialment per haver acceptat la nostra invitació. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.